La cosmología sufrió la mayor crisis que pudo haber tenido el universo. Esa crisis ha sido superada y por momentos quiere quedarse en el mundo. En estas horas de la tarde quiero hablar sobre un artículo de Kenneth Bergland y intentar sistematizar a los ángeles del segundo y del primer cielo, el rol que tiene la historia teológica en el contexto del orden teocrático y cosmológico, y de esa manera no volver a confundirnos sobre la unidad trinitaria y las filosofías que lamentablemente hemos sufrido por los imperiales a lo largo de estos más de 6.000 años. Dios-Con es un artículo que específicamente habla acerca de el rol que tiene el idioma castellano en el contexto teológico y cómo se aplica y se entiende en los versículos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La expresión Dios con se conoce tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y la idea de Dios con se aplica a Jesús como Emmanuel, y Jesús también la usa cuando habla del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir en la Biblia Dios con? La proposición con se traduce partiendo de dos preposiciones hebreas, et him. El hecho de que estas dos preposiciones puedan usarse indistintamente indican que no debemos obsesionarnos con palabras sueltas, sino tratar de captar la idea general que se transmiten en estos vocablos. El hecho de que también sean palabras comunes y utilizadas en todo tipo de contexto implica que no hay algo mágico en las palabras en sí mismas. Hay varios textos que hablan de lo que los seres humanos están haciendo a favor de Dios o no. No obstante, Dios con no depende de el espíritu o la transitoriedad habitual del hombre y la mujer en el mundo, sino que es un término que se aplica y que sale de el idioma hebraico en el cual se ha sufrido durante muchos estos años por todo lo que ha hecho los Uri y los Júpiter juntos con los imperiales, y hace de que pareciera como que resucita nuevamente el texto hebreo en el contexto de la Biblia. Primero, con es parte del lenguaje del pacto. En Génesis el capítulo 6, 18, Dios habla a Noé diciendo más, estableceré mi pacto contigo, A lo largo de las Sagradas Escrituras vemos de que hay pactos que fueron buenos, pactos que fueron malos, pactos que el pueblo de Israel mezclado con la potencia de Júpiter en la mente se mezcló con teorías y preceptos, mandamientos y estatutos, y que en algún momento fueron buenos y en otros momentos no. El pacto que Dios hizo con Noé es un pacto con un cumplimiento perfecto, no por lo que habían logrado los condenadores, ya estaban condenando al mundo, era como una rutina, sino porque se pudo salvar la familia humana y a través de esas generaciones se pudo conocer la voluntad de Dios para con los humanos. Encontramos lo mismo en la historia de Abraham en Génesis 15 y 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Y otra vez cuando Dios está estableciendo el pacto con Isaac se utiliza la misma fórmula. Yo estaré contigo y te bendeciré. Génesis el capítulo 26 y el versículo 3. Y Éxodo 38, 27 expresa la misma idea. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tus palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo, y con Israel. Cuando la Biblia habla de que Dios está con Israel, lo central es el pacto y la relación del pacto, no su proximidad espacial.
quiere decir de que pareciera como que el cielo baja, se hace palabra y se establece el pacto para con los humanos. Siempre hablando de los pactos que tienen que ver con la legalidad de la vida en la tierra y en la tierra la vida, no con los pactos satánicos. Están fuera de la proximidad espacial, lo mismo que han hecho en los exoplanetas. En los exoplanetas han hecho pactos, los plasmaron a nivel político y pusieron a las naves extraterrestres ET, que es del término et, y mutaron lo que es el pacto divino de Dios con los hombres en lo que respecta hicieron pactos satánicos para llevarse carne a donde nunca debió haber entrado humanos o personas. El Dios con nosotros está al margen de esos pactos, de esos extraterrestres. No es un vocablo legal el et en lo que respecta a humanos y contravencionales que emigraron forzados por engaño a otros exoplanetas. No pertenecen al pacto humano, no pertenecen al pacto de Noé, de Abraham, de Isaac, no porque no hubo voluntad de Dios, sino que los exoocéanos agobiaron la teología y es como que va resucitando. Y aunque estén ya en otros exoplanetas que los tienen, dicen que en condición de presos, y los utilizan para que sean peores en el mundo y ellos se hacen ser señores, están fuera del pacto, esos exoplanetas que ya fueron condenados. La palabra de Dios es exclusiva, netamente exclusiva para el planeta Tierra. Es la revelación, la inspiración para el planeta Tierra. Eso significa Dios con nosotros, Dios con. Es una preposición mesiánica que se establece en el Génesis y que se da a lo largo de las Sagradas Escrituras cuando aparece Jesús por nacimiento, no por aparecimiento, sino por voluntad divina, nace y vive entre los hombres. Ese Emmanuel, Dios con nosotros, se hace totalmente realidad y pasa a ser una proximidad terrenal, no una proximidad espacial. Deja de ser una posibilidad de salvación para los exoplanetas. Vienen a veces a apoyarse al teólogo. Utilizo a veces como teólogo términos específicos para poder garantizar la decisión, pero con un margen de legalidad, ya que las escrituras son netamente de comunicación entre el mundo y el concilio sobre celestial. Dios con se usa tanto para describir un encuentro directo en una teofanía. Por ejemplo, en Génesis, el capítulo 35 y el versículo 3 al 15. Y más generalmente para una relación constante, en Génesis, el capítulo 21 y 20. Por lo tanto, implica tanto la posibilidad de un encuentro cara a cara, como también la idea de que Dios y los humanos pueden caminar en paralelo, uno al lado del otro, según Génesis, el capítulo 5, 22, 24 y 6 al 9. La humanidad ha sido sustituida por 4:17. Debía haber caminado como 5:24 y fueron desapareciendo por engaño. Los 5:24 entre los 4:17. Generaciones tras generaciones se los llevaban, o los comían, o se iban. Y entramos en fases de condenación. El Dios con nosotros devuelve el camino paralelo, saca a 4:17 ya como una posibilidad de confianza y vuelve a ser un camino no psíquico, digital psíquico, sino que llega a ser un camino de humanidad, de naturalidad, de geofísica y sistema, donde encontramos un mundo totalmente lleno de 4:17 y una pareja que apareció, de Osvaldo y Satanás. Pero vuelve el ser humano a encontrar un camino natural. Yo siento muchísimo por aquellos jóvenes que están en proximidades de millones de luces a nivel espacial, pero
los ángeles no pueden equivocarse en ese aspecto, ya que pueden caer en enloquecimiento de asedia, en desestructura. Los ángeles se desfasajan también y no se puede caer en desfasaje. Cada mundo es diferente, cada uno tuvo la revelación e inspiración en sus momentos, han caído por desfasaje, pero la palabra de Dios sigue siendo firme y eficaz para el entendimiento de los ángeles, pero mucho más para el cumplimiento aquí en el planeta Tierra. A menudo se considera que la presencia de Dios implica un favor y una bendición estática de parte de Dios. En Génesis 21-22 vemos que Dios puede implicar un progreso, no algo estático solamente. Abimelech y Ficol le dicen a Abraham: Dios está contigo, en todo cuanto haces. Isaías, el capítulo 54, 7 y 8 expresa como el patos, que en griego significa emoción, sufrimiento de Dios, su inmenso amor y bondad, estará con su pueblo. Pero también es importante ver el uso de Dios cuando el contexto no es bendición solamente, sino también es maldición. Al admitir en Dios todo el espectro de emociones, no solo las que no son cómodas, sino también que se presentan a un Dios más robusto y más dinámico en lo que respecta a la relación de sentimientos, el hombre y las emociones, las mujeres y las emociones, y la relación con Dios en la dinámica de Dios con nosotros. No se puede garantizar el forzamiento, no se puede volver a círculos de energía, de expropiación de energía. No se puede torturar a niveles donde a Turkmenistán ha llovido de mármol, de torturas, otro tipo de motores blancos, sino que la dinámica de Dios con nosotros es la naturalidad de los ángeles en el ministerio, en el mundo, pero el hombre entendiendo, la mujer entendiendo que es una voluntad de Dios. No puede ser un forzamiento humano, que es una dinámica que el cielo va dando al mundo. El mundo entiende la geofísica, la naturaleza, los procesos geológicos, dónde se encuentra el mundo, en qué esfera estamos, cuáles son los procesos de la luna, cuál es el calentamiento del sol con respecto a la Tierra, cuáles son los riesgos, qué sucederá en estos años de proceso, donde se va acomodando el universo y queremos meternos en la mente de Dios, y muchos ya han perdido la naturaleza geofísica, geológica física, que quiere decir la naturalidad humana, la esencia de Adán, el Jim, el Jim, el Dios con nosotros y con nosotros, que es un paralelo a Misrayim, al reino de los, a nivel humano. Es una dinámica que tiene que ver con la voluntad de Dios. Nosotros debemos afianzarnos a la correcta interpretación de las letras, y a partir de allí es que vamos a entender el patos, que es el inmenso amor de Dios para con nosotros, donde por momentos se inflama el Padre y quiere ayudar, pero nuevamente se retrae y vuelve a demostrar que logró la independencia como independiente, que significa un poder sobrenatural que piensa primero como el hombre, no como el esposo, no como el hijo, no como el descendiente, no, sino como un hombre. Y paralelamente ve y siente si están procediendo como hombres. A partir de allí es que el Dios con nosotros, las emociones divinas se hacen parte con la humanidad.
una relación histórica del yo soy con la humanidad, que marca este artículo muy interesante. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, el Hasher, y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy el Gesed, me envió a vosotros. Es correcto entender este versículo como se ha hecho en la teología clásica, presentando a un Dios como místico, mutable, autorreferencial o flotando, o simplemente realidades etéreas. Y la Septuaginta dice: yo soy el ser. Un estudio reciente habla sobre la influencia griega al interpretar de esa manera. Dice que más bien parece describir la relación histórica de Dios con su pueblo del pacto. El verbo Gesed es la forma común de describir acciones futuras, aunque los autores bíblicos también pueden usar esta forma para describir acciones habituales o iterativas. Es el contexto lo que determina precisamente de qué manera debemos tomar el verbo o analizar el verbo. Un versículo muy importante en el Antiguo Testamento y en toda la historia cosmológica. Éxodo 3:12 habla de que la adoración en el monte de la zarza ardiente sería la señal de que Dios había enviado a Moisés. Éxodo 3:15 también habla de una conversación futura entre Moisés y el pueblo. Y 3:15b trata al nombre eterno de Dios. Es probable la interpretación en el griego: yo seré, yo fui. Sobre esta base vemos una estrecha conexión entre yo seré el que seré en Éxodo 3:14 y el Dios del pacto, o Yahvé en el 3:15a, el mismo que hizo el pacto de los antepasados con Abraham, Isaac y Jacob. Dios es uno con su pueblo. En lo que concierne a Mateo 1, 22 y 23 deja una impresión muy profunda para entender el Dios con. Esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo está citando Isaías 7:14, interpretando la profecía como apuntando a Cristo. El Dios hombre Jesús iba a ser conocido como Dios con nosotros. La idea de Dios con nosotros no se aplica simplemente a Jesús, sino también Jesús lo usa cuando habla del Espíritu Santo. Dice: yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, según Juan capítulo 14 versículo 16. Y en Juan 14:23 es una idea similar al describir al Padre y al Hijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, para él, con él. La idea de Emmanuel a lo largo de las Sagradas Escrituras como una profecía mesiánica se cumple de una manera perfecta, en los cuales no podemos refutar de ninguna manera, y es necesario entender el rol que tienen cada uno en materia de divinidad y trinidad. El Padre, divino hacedor, creador, fortalecedor de la creación, estructurador de la creación. Jesús, como príncipe y rey de la teología, apoyado por el concilio sobrecelestial, y los descendientes, el nexo entre el cielo puro y purificado, extendiéndose de una manera notable, y una humanidad que empieza a entender que se depende de teología, pero en el contexto de un entendimiento humano, humanístico y facultativo. Aquellas universidades que han ejercido las ciencias, han desarrollado las ciencias, deben demostrarlo en un servicio perfecto de que Dios está con vosotros. Aquellas facultades
que carecen de impulso y cumplimiento, aquellas facultades que hay profesionales que carecen de voluntad de servicio, que solamente dependen de los argurios, que son los tipos de nudo y de magia que envuelve al profesional y tiende a decir de que no quiere meterse en ningún problema alguno, deben replantearse si Dios está con nosotros. Elohim, alguien que no temió nunca a lo que debía hacer en materia de rol natural y ministerial. Jesús, que lo demostró 2000 años, y a Dios sea la gloria de que puedo hacer estos videos para estructurar el ejercicio angelical en el cielo y para que la humanidad pueda ir entendiendo que necesitamos diariamente más de Dios con nosotros. Que tengan buena tarde.